saluda José Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Siendo hoy miércoles 27 de enero, vamos a dar inicio a este foro organizado básicamente por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ya por Estudiantes por la Libertad, y desde luego por la Fundación Naumann Países Andinos, de los cuales tenemos como representante a Sara Nieto, aquí la joven que ustedes pueden ver, que también es ecuatoriana, por cierto, pero que está radicada en este momento en Perú. Tenemos a Pedro Romero, académico de la Universidad San Francisco de Quito, a Patricio Larcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y el economista Robert Yela por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Nuestros aliados estratégicos, como acabé de mencionar, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Atlas Network, la Fundación Naumann Países Andinos. Bueno, pues hoy día vamos a hablar sobre este trabajo que hemos realizado gracias al aporte de estas importantes instituciones, sobre todo la Fundación Naumann, de un trabajo en particular que se ofrece desde el Foro Libertad y Prosperidad, que habla básicamente de las reformas que deben implementarse en materia laboral para el Ecuador, de forma tal de que se pueda hablar de empleo, de reactivación económica y de que en suma los jóvenes que en este momento nos están escuchando no solamente que entiendan cuáles son las reformas que el país necesita, sino que de alguna manera con su reflexión, con su análisis y con el debate necesario que debe haber en la academia ecuatoriana, pues podamos impulsar este conjunto de reformas que de aplicarse entendemos darían lugar a que el Ecuador pase por la senda de la prosperidad y digámoslo así, y el sano futuro. En este momento yo le voy a dar paso a Sara Nieto y luego al economista Robert Yela para que expliquen brevemente o hagan un comentario. Empecemos por Sara, primero las damas. Sara, un gusto verte nuevamente por aquí. José, muchas gracias. Qué lindas palabras dices. No sé si es labios que de verdad te sale del corazón. Pero bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en estos tiempos tan difíciles de cuarentena. Nosotros aquí en Lima nos van a volver a encerrar. Es una lástima. Es lamentable lo que está haciendo este gobierno porque, bueno. Pero bueno, con la fundación lo que hacemos es luchar un poco en contra de estas faltas de libertad. Y para los que no nos conocen también, la fundación es una fundación política alemana con presencia en 60 oficinas a nivel mundial, dedicada a la promoción de valores liberales y formación política. Y con nuestro director George Denner desarrollamos actividades en Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y nuestra oficina está aquí en Lima. Y junto a nuestros partners buscamos promover sociedades democráticas, emprendedoras y también, sobre todo, fomentar esto de investigación. Así que ahorita les voy a compartir un video súper cortito de nuestra fundación. ¿Me confirman si lo pueden ver? ¿Lo ven? Sí. Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una fundación política alemana dedicada a la promoción de los valores liberales y la formación política. Su objetivo es promover los principios de libertad y dignidad para todas las personas. La Oficina Países Andinos desarrolla sus actividades en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela y busca promover sociedades democráticas, libres y emprendedoras. Bueno, una vez más, muchas gracias a nuestros partners que hacen posible que este tipo de eventos se puedan producir y sobre todo a la gente que está tras cámaras que son nuestro soporte técnico. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sara, y te comento algo, todo esto se hace netamente con corazón y con ganas, porque como decía Edmund Burke, lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. ¿Sí o no, Mario? Muy buenas noches. Los buenos estamos aquí para tratar de cambiar al mundo, aunque a veces peleemos con los molinos de viento, pero al final lo hacemos con corazón, lo hacemos con ideales, yo creo que vamos a salir adelante. Mario Cubi también va a ser uno de los expositores de esta noche, así que tenemos, como pueden ver ustedes jóvenes, un panel de lujo. Y ahora, en este trabajo continuo que realiza el Instituto Ecuatoriano de Economía con la academia, hoy tenemos al economista Robert Yela, representante en este caso de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, quien representa a la academia en este momento y quiere
expresarnos o comentar algo para este evento que está por iniciar. Economista, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muy agradecido de la invitación por parte de ustedes, siempre prestos a colaborar con este foro de libertad y prosperidad que siempre está ansioso de que participen nuestros estudiantes de la carrera de Economía. De parte de nuestro rector, el doctor Eduardo Díaz Ocampo, que permite esta interrelación con diferentes organizaciones de carácter nacional y mundial y sobre todo encaminados al desarrollo. Y este tema interesante de propuestas para generar empleo, que es lo que necesita la sociedad actual, en general de la región y del país, en este tiempo de pandemia del COVID-19. Y solo opinar algo, que para generar empleo se necesita bajar las tasas de interés, se necesita de la voluntad de cada ciudadano de emprender, de no dejarse caer y que no esperar todo del Estado, esperar de cada ciudadano que cumpla su rol y su propósito en la sociedad actual, que es la de conocimiento, la generación de ideas, la creación y la creatividad que tienen que tener cada ecuatoriano para salir adelante. Eso de pensar de que el Estado nos dé todo, eso es renunciar a nuestras propias habilidades y destrezas para generar un mundo mejor. En ese compromiso, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo siempre presto a colaborar con cada uno de ustedes y tal vez en otra oportunidad de tal vez exponer ciertos criterios de la academia, al menos una academia emprendedora y que quiere el desarrollo de su región y de su país. Estamos prestos a colaborar siempre. Gracias a ustedes por permitirnos estar con ustedes y permitirnos también desarrollar esta pequeña ciudad, Quevedo, pero grande de corazón para la región y el país entero. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, economista Robert Yela. La verdad, yo personalmente he tenido la oportunidad de estar, compartir en algún momento un espacio, alguna de las conferencias que ha dado su prestigiosa universidad, y de hecho quisiera agradecer en este momento a José Luis Rivera, quien es también profesor de la universidad y quien de hecho nos ha servido mucho de ayuda para llegar a tener este evento. Obviamente, no solo que no es el primero, pero tampoco será el último. Esperamos seguir compartiendo experiencias con ustedes y pronto seguiremos en contacto. Ahora sí, yendo al asunto, ¿no? Esta noche nos acompaña Pedro Romero, director de la maestría de la Universidad USFQ. Tenemos también a Mario Cubi, candidato a la Asamblea, de hecho, y decano de Derecho de la Universidad de Cotec. Y también desde una perspectiva empresarial tenemos al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, propuestas desde una perspectiva empresarial para generar empleo. Cada uno de ustedes va a tener 10 minutos. La verdad es que ustedes son muy conocidos en el ámbito ecuatoriano y por eso yo creo que no necesitan mayor presentación. Y en suma, aquellas personas que nos están escuchando van a notar la calidad de la argumentación de estos tres, que también son miembros del Foro Libertad y Prosperidad, foro sobre el cual pueden encontrar información en la página del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Pueden encontrarnos en sus redes sociales. De hecho, si ingresan a la página del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, van a encontrar una viñeta que dice foro, en la cual podrán encontrar el documento completo con las 5 reformas que propone, ¿ya? Y podrán bajarlo e incluso suscribirlo de considerarlo importante. También les recuerdo que en este momento estamos difundiendo un trabajo que se hizo sobre reforma laboral, impulsado como indiqué, por la Fundación Naumann Países Andinos y por Atlas Network. Y este trabajo lo van a encontrar en nuestras redes, lo van a encontrar en nuestras páginas oficiales, y en breve también encontrarán un pequeño video en uno de los chats a los que tienen acceso en este momento los participantes, para que puedan ver el video que realizamos sobre el tema laboral. Bueno, sin más, no quiero quitarles más el tiempo. Empecemos con Pedro. Tienes 10 minutos para hacer un diagnóstico del mercado laboral ecuatoriano. Pedro Romero, bienvenido, muchísimo gusto tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, Joselo. Gracias también a todos quienes hacen el Instituto Ecuatoriano de Economía Política por la invitación, y buenas noches a todos, a los panelistas y a los que están presentes por acompañarnos.
Voy a compartir una pequeña presentación solo para mostrar datos del sector laboral ecuatoriano. Entonces aquí vemos en esta primera slide, estamos viendo las regulaciones que salen de un estudio de regulaciones en distintos países, actualizado el año 2020, y esto es solo para Ecuador. Entre más puntos saca el país en cada una de estas categorías, significa que está mejor. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la libertad de contratación y en cuanto a que la regulación es menos onerosa para los empresarios y para la actividad económica en general. Entonces, en este caso, las barras que están en rojo señalan que son las áreas donde está peor Ecuador. ¿En qué estamos peor? En los costos obligatorios por despidos, en las normas de contratación y despido y en las normas de contratación y salario mínimo, en las que no estamos tan mal, por ejemplo, reclutamiento y otras como esas, pero da un promedio básicamente de menor de 5. Entonces, comparado con otros países que ya luego les voy a presentar, Ecuador tiene una regulación laboral onerosa. Para hacer que crezca el empleo, Ecuador es un país muy caro. ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja, por ejemplo, en una de las estadísticas. Primero voy a presentar estadísticas, esto sale de hecho del estudio que se ha hecho en el IER, estadísticas que son previas a la pandemia, para no confundirnos y no mezclar las dos cosas. Antes de la pandemia, no es que Ecuador empieza a tener un problema laboral y de desempleo o de subempleo debido a la pandemia, sino que previamente, como muchos de las personas que han estado preocupados de estas cifras lo conocen muy bien, ya Ecuador tiene problemas estructurales profundos. Miren estos datos, desde diciembre del 2007 hasta diciembre del 2009, el porcentaje de la población económicamente activa que tenía empleo inadecuado o subempleo, por ejemplo, va desde el 50% ya en el año 2007, se mejora hacia el año 2014, pero a partir del 2014 se deteriora nuevamente, es decir, sube del 46 al 56, casi 57%, como 10 puntos porcentuales. En términos de número de personas, es casi 5 millones de personas que están en ese sector de la población económicamente activa. Y en ese sentido, eso quiere decir que en Ecuador las consecuencias de una regulación onerosa, de una inflexibilidad para poder contratar, para poder armar contratos laborales a las preferencias de las empresas y de los empleados, complica el hecho de que las personas puedan obtener un empleo adecuado o formal, simplemente, con una mayor capacidad de beneficios y ese tipo de cosas que vayan de acuerdo a su productividad. Entonces, como vemos, en Ecuador ya había un problema estructural. Eso es lo que hay que anotar, que no es simplemente un tema de la crisis de la pandemia o inclusive algo que se haya producido reciente, sino que inclusive en años de boom petrolero también ya se reflejaba eso allí. O sea, eso hay que anotar de que la legislación ecuatoriana, que es bien antigua con respecto a lo laboral, ya realmente era un problema estructural subyacente y preocupante en nuestra economía. En donde también se refleja el problema, obviamente, uno de los componentes del desempleo inadecuado es el subempleo. Aquí vemos en porcentajes, ¿no?, cómo va subiendo nuevamente desde el diciembre del 2007 hasta diciembre del 2021, y vemos la tendencia creciente. Se mejora como entre los periodos 2011 y 2014, pero a partir de ahí nuevamente empieza a crecer, ¿no? Y efectivamente más y más personas forman parte del subempleo. Y esto es importante anotar, ¿por qué? Porque en Ecuador o en países como Ecuador, a diferencia de lo que sucede en países más desarrollados como Estados Unidos o algunos países de Europa Occidental, allá la variable de ajuste, para hablar un poco en términos un poco técnicos, la variable de ajuste cuando hay crisis económicas o la economía se pone lenta es el desempleo. Entonces ustedes han visto probablemente en las noticias durante la pandemia que el desempleo se disparó en Estados Unidos, en España, en Reino Unido, etcétera. Porque allá básicamente no es que el subempleo no existe, pero es bien limitado, es bastante pequeño. En parte, ¿por qué? En parte porque hay muchas actividades que se realizan, como por ejemplo ventas por internet o ventas por redes sociales, que allá basta con una llamada y automáticamente eres una persona formal, ¿no? Que ya luego de eso vamos a hablar en las reformas que se plantean, ¿no? O sea,
Tú puedes estar vendiendo algo por Instagram o algo así, y aquí en Ecuador, mientras no tengas el RUC, mientras no lo hagas legal, y eso te puede tomar, dependiendo de lo que vendas, probablemente un proceso muy engorroso, vas a ser considerado parte del subempleo. En cambio, en otros países es bien rápido ese proceso de formalizarte. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias también de tener, miren, siempre se ha dicho y se ha sostenido que cuando hay salarios mínimos por encima de la productividad, los sectores más afectados son aquellos que tienen o menos experiencia o que están susceptibles a la competencia en el mercado laboral. ¿Quiénes son esos? Las personas con edad de entre 15 y 24 años, que es la barra más baja que está aquí, ¿no? Este es el porcentaje, en cambio, de personas empleadas, ¿no? En empleo adecuado. Y en cambio los de 65 años o más también están aquí, ¿no? Entonces vemos que este es el resultado precisamente de un costo muy alto de las regulaciones laborales en un país como Ecuador, ¿no? Entonces, obviamente ya las personas que tienen un poco más de experiencia, entre 25, entre 35 y 40 años, ya esas personas están, una vez que entraron al mercado laboral formal, tienen una posición un poco más asegurada. Pero los otros que necesitan ganar experiencia, como los estudiantes, son aquellos que se ven más afectados, en buena medida porque, por ejemplo, no hay trabajos por hora en Ecuador, no, los estudiantes, yo trabajo con bastantes estudiantes, quisieran trabajar a lo mejor solo el fin de semana, unas ciertas horas a la semana, pero no se puede, o los empresarios no los pueden contratar mediante ese mecanismo porque literalmente la legislación ecuatoriana lo prohíbe. Y ese es uno de nuestros problemas estructurales. Aquí está otro de los problemas que se ha venido manifestando, ¿no? Estos son cifras oficiales también, que es lo que tiene que ver con el salario básico unificado, comparándolo con la productividad del trabajador aquí en Ecuador desde el 2000 al 2020. Y entonces también tenemos, como vemos, cómo va subiendo el salario básico unificado, mientras está por debajo de la productividad puede no ser tan negativo, pero cuando empieza a estar desde el 2015 por encima de la productividad, señala problemas que hacen que afecten la generación de empleo, ¿no? Entonces, parece sencillo cuando políticamente a veces se manifiesta el criterio de que no, es que se debe aumentar el salario para que los empleados ganen más. Pero lo que no se reconoce es el costo de esa legislación para la sociedad. ¿Cuál es el costo para la sociedad? Es el hecho de que las personas que quieren empezar a trabajar en esos años o que habían sido previamente despedidos y quieren reingresar a la fuerza laboral, ya no se les hace tan sencillo, ya no se los contrata. Y entonces, y por el otro lado, el pagar un salario más alto que la productividad afecta la productividad de las empresas ecuatorianas, nos hace menos competitivos con respecto a otros países. Entonces, esta es una de las cosas que también hay que tomar en cuenta con respecto a Ecuador. Aquí ya están cifras más recientes de la pandemia, ¿no? Aquí vemos el número de contratos laborales vigentes, más o menos cayó en 150.000 desde marzo del 2020 hasta noviembre del 2020, más o menos 150.000 contratos se destruyeron, se cerraron, ¿no? Este es el impacto de la pandemia, obviamente ha sido severo, vemos que hacia el final se está recuperando, pero todavía necesitamos una mejor legislación y reformas más profundas. Por el otro lado, aquí también está una manera de ver cómo está el empleo adecuado, el subempleo y el desempleo luego de la pandemia. En la última columna podemos ver, por ejemplo, el impacto sobre el empleo adecuado ha sido una caída del 6%, el subempleo ha aumentado casi 4% y el desempleo también aumentó 2%. Entonces, solo para concluir esta parte y darle paso a los otros panelistas, es simplemente que, primero, el problema del desempleo y el subempleo, sobre todo en Ecuador, que es la variable que más le debemos prestar atención nosotros en una economía como la ecuatoriana, es estructural, viene desde antes. Inclusive en los mejores años de algún petrolero reciente, ya esos problemas estaban ahí presentes. Se ahondaron a partir de 2014 con la caída de los precios del petróleo y se complicaron aún más las cosas con la pandemia. Para salir de eso se necesitan reformas profundas para un mundo más activo y más dinámico, más interactivo, y creo que eso es lo que parte de lo que hacemos en el foro es tratar de promover estas ideas para hacer que el costo de la legislación, de la regulación laboral en Ecuador no sea tan oneroso de tal manera que no afecte la productividad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pedro, por tu intervención. Por si acaso, ¿no? Al terminar de las tres exposiciones, ya vamos con la primera, pues va a haber un espacio de alrededor de 20 minutos para formular sus preguntas. Si ya las tienen, las pueden ir poniendo o depositando en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, y si existen preguntas en las redes, que en este momento también se está transmitiendo por Facebook a través de los distintos canales oficiales del Instituto y de Estudiantes por la Libertad, pues pueden entregárnosla o hacérnosla llegar acá. En este momento vamos a hablar con Mario Cubi. Mario, no te veo. O bueno, dado que no... Ya, listo, ahí estás, Mario. Presente. Estaba escondido. Bueno, vamos a darle paso a Mario Cubi. Mario es decano de Derecho de la Universidad de Cotec y en este mismo momento es candidato a la Asamblea en el Ecuador. Con Mario vamos a hablar sobre una propuesta de reforma laboral para incluir a todos. Ya es parte de este trabajo que hemos realizado en el Instituto, es parte del trabajo que se está realizando en el foro. Mario, el espacio es todo tuyo, tienes 10 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, Ocelo. Unas muy buenas noches a Pedro, a Patricio, a todos los miembros del foro que hoy nos acompañan y por supuesto a quienes nos escuchan tanto en vivo como nos irán escuchando en Facebook. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas de esta noche. Como bien menciona Joselo, en este momento soy candidato a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas. Sin embargo, voy a mantenerme en el contexto más bien académico, técnico, como miembro del foro. En cuanto a la propuesta laboral, no haré de este espacio un tema proselitista. Si por ahí salen preguntas, pues con gusto las puedo responder al respecto, pero ese es el contexto en el que pretendo hablar el día de hoy. Miren, efectivamente, como Pedro lo mencionaba, el Ecuador tiene muchísimos problemas en materia laboral y en materia de generación de empleo y productividad que se conecta de manera directa a la generación de empleo. Hay mucho por cambiar y por eso, como miembro del foro, me encantó cuando vi, y de hecho fui parte de la construcción de la propuesta de reforma laboral. Me voy a permitir leerla en su resumen. Una reforma laboral para incluir a todos. Proponemos una reforma que permita la creación de nuevas formas voluntarias de trabajo que no violenten derechos individuales. ¿Qué significa esto? Que buscamos abrir a la mayor cantidad de opciones posibles, con la mayor libertad posible, mientras no se violenten derechos, la oportunidad de contratar y ser contratado. Y esto es fácil. Yo que recorro el Ecuador hace ya por lo menos 5 meses, particularmente en mi distrito, veo a diario no solamente a la gente queriendo ser contratada, sino también a muchos queriendo contratar. Y me gusta poner ejemplos prácticos, inmediatos y reales, porque hay que entender lo que significa la rigidez laboral. Muchas veces se comete el error de pensar solamente en las grandes empresas, que por supuesto son un elemento importantísimo de la sociedad ecuatoriana y la generación de empleo. Pero hay que entender una cifra importante. A diciembre del 2019, y me disculpo porque es la última actualización de cifras oficiales con las que cuento, estoy seguro que no habrá variado mucho en el último año y medio, pero estamos hablando de que el 73% del empleo formal en el Ecuador lo brindan las micro y pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos, los pequeños negocios familiares que nacen a mucha más velocidad y que por supuesto existen en mayor cantidad que las empresas grandes. Por eso es importante entender qué pasa con ellos, a quiénes afectan las trabas, los nuevos impuestos y sobre todo esta rigidez laboral. Pongo el caso puntual de Juanita, una panadera que vive en Playas, montó su negocio, ella quiere contratar a alguien que la ayude. Sin embargo, como está empezando, no le alcanza para pagar ese salario mínimo que tenemos hoy de $400, más IES, más décimos, más fondos de reserva, más todas las contingencias que hay que crear, que más o menos da $600 desde la perspectiva del emprendedor. ¿Y qué pasa hoy? No contrata a nadie. ¿Qué me dice ella? Abogado, yo quisiera al menos tener un muchacho que me ayude en la mañana, ¿no? De 5 a 8 de la mañana, cuando me toca amasar, coser y vender más pan porque es mi hora pico. Y lo mismo me dicen algunos emprendedores en la parte de turismo, que aunque hoy hay poquito, todavía hay, de restaurantes y bares que me dicen, mira, yo a veces necesito gente la noche del jueves, la noche del viernes, pero no la necesito toda la semana. ¿Qué puedo hacer? Yo lastimosamente hoy no puedo hacer nada.
O contratas a medio tiempo que sean 20 horas fijas, o contratas a tiempo completo y te fregaste, porque por obra y por estas modalidades especiales no cabe la actividad regular de un emprendedor. Desde esa perspectiva queremos pensar en facilitar que todo el que quiera contratar pueda contratar, porque es una locura en un país en el que el 62% de la población no tiene un empleo formal, y esta cifra, como vieron, es pre-pandemia. Alguien que quiere contratar no puede porque algún trabado se le ocurrió que su ideología y sus ideas valen más que el mundo real, y por lo tanto se empezaron a prohibir modalidades voluntarias. Continúo con la lectura de la propuesta en resumen. La reforma debe facilitar tanto la contratación como la desvinculación de personas. ¿Qué significa esto? Y hay que reconocer y decir la verdad. El que sea caro despedir hace que sea complicado contratar. La gente que contrata hoy piensa, ¿qué pasa si no funciona mi negocio? ¿Qué pasa si quiebro? ¿Qué pasa si se cae esa línea de producción? ¿Qué pasa si mañana, hoy con la pandemia quedamos un poco traumados, hay que decirlo? ¿Qué pasa si mañana pasa algo malo que no tenía previsto? Si me toca sacar al personal, me toca pagar todos estos valores, por lo tanto, salvo que yo tenga la posibilidad de ahorrar eso, mejor no contrato, porque me estaría arriesgando mi negocio, y arriesgando mi familia. Entonces, tampoco se contrata. ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque nadie habla de dejar a la gente en indefensión o en la calle. Pensar, y en esto se complementa, no me extenderé mucho porque sería otro debate, pero pensar en establecer un buen seguro de desempleo, no el que hoy funciona en el IES, que no te da ni siquiera 6 meses de cobertura adecuada, sino algo como funciona en países desarrollados, donde tengas de 3 a 6 meses de tu último sueldo asegurado mientras consigues un nuevo puesto de trabajo. Es necesario sacarle esa carga a los emprendedores y a las empresas, porque si no, no se dinamiza la creación de empleo. Hay que trabajar durante algún tiempo en nivelar esto, porque no buscamos dejar desprotegida a la gente, pero sí que podamos ir poco a poco dando más facilidad para contratar. Hablar de salarios adecuados a la producción, tener contratos para aprendices, como pasa en muchas partes del mundo, y esto beneficiaría sobre todo a la gente joven. Ustedes saben mejor que yo, y lo hago a diario, las conversaciones con jóvenes, más aún con la universidad, que la principal excusa para no contratar a los jóvenes es la falta de experiencia. Eso es lo que les dicen en todas partes. Y se forma este círculo vicioso, porque si nunca me contratas, nunca tengo experiencia, y si nunca tengo experiencia, nunca me contratas. Entonces llegan a los 30 años y no los contrata nadie, porque ya además, ¿qué has hecho los últimos 12 años? Bueno, presentar carpetas y tratar de ganar experiencia, pero nadie me da. Y esta es una historia lastimosamente real en gran parte del país. Por eso entrar con contratos de aprendiz, entrar con contratos de pasantes, que hoy están vigentes, sí, pero que son tremendamente complejos. Las empresas necesitan tener un abogado que sepa cómo hacer el contrato. En ocasiones hasta el gobierno te quiere pagar una parte del salario, pero tienes que presentar documentación. Entonces, ¿saben qué pasa? Que los emprendedores no usan esos contratos y no contratan. Eso es lo que está pasando en el mundo real, por eso hay que simplificarlo. Tenemos, en resumen, que buscar cómo brindar la mayor amplitud de opciones de trabajo sin violentar derechos y pensando como objetivo en dar trabajo a la mayor cantidad de personas, no en proteger un concepto, una idea o una ideología política. Y desde esa línea, entonces, planteo yo 2 cosas concretas. Primero, el contrato por horas como la solución más rápida y efectiva, porque hay muchas cosas por hacer. Yo creo que el código del trabajo hay que cogerlo y tirarlo a la basura y armar uno sencillo, nuevo, que en 2 páginas podríamos ponernos de acuerdo, pero eso tomará un tiempo de negociación. Hay reformas constitucionales que tenemos que hacer. Sin embargo, lo más rápido es establecer el contrato por horas, es establecer un valor mínimo por horas en base al salario mínimo mensual, y con eso abrir el abanico a que cualquier emprendedor, acorde a las necesidades de su negocio, pueda contratar, y al mismo tiempo que cualquier persona que quiera trabajar, pero que por su realidad no siempre puede comprometerse a tiempo completo, como estudiantes universitarios, madres solteras, personas con capacidades especiales, personas adultas que no necesariamente están fuera del mundo laboral, que pueden aportar, pero que por sus condiciones físicas no siempre van a trabajar 8 horas continuas. Todo esto permitiría insertarlos al mercado laboral y hacerlos parte de la producción del país. Además, yo sí creo que es importante enfocarnos, y como foro lo hemos discutido,
en temas del emprendimiento. Porque el emprendimiento hoy se enfrenta, ya lo decía Pedro, a las dificultades de tramitología, burocracia, tasas, filas, sellos, todo el tiempo. Voy a tratar de ser súper rápido en esto, pero hablamos de que para abrir una empresa hoy, a pesar de la buena intención de la SAS, tenemos que pasar por la superintendencia de compañía, la notaría, el registro mercantil, luego el SRI, que hoy, sin asco, te dice que toma por ahí 30 días en que te den el RUC. Cosa que yo no entiendo con la tecnología. ¿Cuál es la dificultad de hacer clic y mandarte un número de RUC? Pero 30 días se demoran. Luego de eso, quieres montar un pequeño local, tienes que pedirle al municipio el permiso de uso de suelo, la tasa de habilitación, el permiso de los bomberos, la patente municipal, después el permiso a la comisaría, si vas a vender comida al Ministerio de Turismo. O sea, llevas más de 10 trámites con filas, con pagos, y todavía no has vendido una salchipapa. Eso es si quieres ser formal, eso pasa en el Ecuador. Entonces la gente no se formaliza y por lo tanto no contrata por la vía formal. Hay que facilitar los trámites. Una de mis propuestas, de hecho no las voy a plantear como candidato, pero una de las propuestas que he planteado desde la Asamblea Nacional es simplificar la tramitología para que desde el usuario en un día puedas empezar a trabajar. Que la trámites y la documentación la tenga que seguir revisando el sector público a la interna, pero no que el emprendedor, que lo que tiene que hacer es dedicarse a vender, trabajar y contratar, se le pongan tantas trabas. Y finalmente, necesitamos abrir acceso al crédito y facilitar ese acceso al crédito. Si bien es cierto, un punto importante se ha tocado ya, que es hacer que Banca Internacional entre a competir, hacer que entre capital fresco, que existan más opciones de crédito, pero hay que empezar a pensar en las formas más adecuadas para darle acceso al pequeño emprendedor. Porque el modelo actual de crédito en el Ecuador pide garantía o pide garante. Y la realidad es que la mayor parte del Ecuador no tiene un bien para poner en garantía, particularmente el emprendedor que recién está arrancando. Y que como garantes luego de la pandemia nadie quiere ponerse como garante de deuda de nadie más, y se entiende. Si no encontramos métodos más creativos para dar acceso al crédito, de poco va a servir, al menos para los pequeños y microemprendedores, que como he dicho ya son los que más generan empleo, la apertura de nuevos créditos con más bajos intereses. Yo confío en que esa apertura masiva y rápida de emprendimientos, ese apoyo económico y ese contrato por horas es la mejor alternativa para generación de empleo masivo muy rápidamente, y no es pensar en cosas bonitas, es entender que ahí es donde más se genera, que la principal traba es la creación lenta y la falta de capital, y que el contrato por hora es la solución más efectiva, probada además a nivel mundial, porque todo país desarrollado tiene el contrato por horas y respeta derechos laborales para masificar la creación de empleo en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, Mario, y de paso felicito a ambos, tanto a Pedro como a Mario, por cumplir con los tiempos. La verdad han sido bien ordenados y han concretado en el tiempo requerido sus aportes. En todo caso, sí, en efecto, las cosas han cambiado y necesitamos un código laboral que le permita al empresariado hacer frente a esa nueva realidad. Y en suma, el código, yo diría que hasta 2 páginas puede ser mucho, Mario. El código debería decir a trabajar. Y el resto, pues nos ponemos de acuerdo entre cada uno, porque lo que la gente necesita es trabajar, y más trabas son más restricciones son menos posibilidades de llevar adelante un acuerdo. En todo caso, listo, muchísimas gracias, Mario. En este momento vamos a pasar con Patricio Alarcón, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, para que nos hable desde una perspectiva empresarial acerca de las propuestas para hacer de este Ecuador un país con más oportunidades laborales. Adelante, Patricio, mucho gusto tenerte entre nosotros. El micrófono es todo. Buenas noches, Joselo. Un agradecimiento para el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Saludos a Pedro, a Roger, a Mario. Gracias por el espacio. Y creo que han resumido bien tanto las propuestas como los números en cuanto al desempleo. Yo voy a hacer una presentación breve acerca de nuestras perspectivas y propuestas. Y mira, ¿cuál es el escenario en este momento? ¿No? Un escenario en lo político complicado, elecciones marcadas por populismo,
la indecisión que pone en riesgo la tendencia en la segunda vuelta o la primera vuelta, quién sabe, incertidumbre política que frena la recuperación económica, una asamblea actual y seguramente en el futuro dispersa, afectará la gobernabilidad y las reformas, una recuperación lenta y una vacunación también que se ve afectada por la producción a nivel mundial de la vacuna, el abastecimiento y la logística. Dentro de lo macro, la economía cierra con un decrecimiento del 8,9% y se espera apenas un crecimiento sobre ese decrecimiento del 3,1%. El déficit primario llega a 4.000 millones, puede llegar hasta 9.000 millones. Hablamos de la lucha anticorrupción y el manejo de reservas sobre las inversiones en materia productiva. En lo micro, en 2020 cierra con un 17% de caída en ventas, de alrededor de 28.000 millones de dólares. La incertidumbre sobre restricciones y la apertura golpea ciertamente el consumo y frena inversiones en este país, también el panorama electoral, evidentemente. La recuperación del empleo lenta de 230.000 empleos adecuados que se perdieron durante la pandemia. Apenas hemos recuperado alrededor de 17.000 fuentes de empleo y no saben las cifras del INEC y todo es un misterio. Entonces, todo esto vemos que además la política, como siempre, está afectando el ambiente macro y micro económico en este momento, y hoy más que nunca, con la situación actual. La pandemia dejó dos caras de la moneda. Uno, en el sector tecnológico, con ganancias a nivel mundial que superaron el 35%, y al otro lado de la moneda, el turismo, el comercio, la construcción, que tienen pérdidas del 20 hasta el 30 y 50% respectivamente. En Ecuador, la sostenibilidad de la recuperación y la dolarización estará en función del modelo económico del próximo gobierno. No nos equivoquemos, en estas elecciones nos estamos jugando el país, la dolarización, salir adelante de una manera traumática o la miseria. Eso es lo que nos jugamos en las próximas elecciones. Un Estado que puede privilegiar la deuda, el gasto versus la empresa, y también el gradualismo versus la decisión, que es lo que sucedió durante estos últimos 4 años de gobierno, y por eso nos vemos aún más afectados en este momento por el coronavirus. El sector agroalimentario y exportador serán determinantes para el crecimiento. El enfoque debe estar debe ir hacia la agenda comercial y la competitividad para las exportaciones y para todos los sectores en general. Ya vimos algunas cifras y vimos algunas propuestas en cuanto a reformas. Las políticas de empleo, no solo se debe buscar la creación de empleo, sino que ese empleo debe basarse en actividades económicas sostenibles, y eso no se basa simplemente en una reforma laboral. Y ojo, estamos hablando de propuestas para mejorar el empleo en el país. Sin embargo, esto tiene que ser parte de cambios integrales. Entonces hemos analizado un sinnúmero y han pasado, y hay cómo llegar a acuerdos en la ley de humanitaria. Algo positivo dentro de lo que trataron de clavarnos impuestos, algo positivo fue que se puede llegar a acuerdos, pero definitivamente debemos trabajar en los contratos a plazo fijos, evidentemente respetando todos los derechos laborales. Mira, el trabajo por horas, ¿quién no está de acuerdo en tener el derecho de poder acceder a un trabajo por hora? Pues, lamentablemente la Constitución de Montecristi no lo permite, y el cambio tendríamos que ir hacia una enmienda constitucional. Pero sí, todos vamos a estar de acuerdo, ir respetando evidentemente todos los derechos laborales, aportes, alíes, lo que tengamos que respetar, pero todos nosotros tenemos que tener el derecho de aplicar a un trabajo por horas, y evidentemente la empresa debería tener el derecho de contratar por horas. La distribución y reducción de la jornada sin sobrecostos. Mira, nosotros hemos hecho propuestas antes de los acuerdos que se hicieron
de cambiar la jornada laboral, es decir, las 40 horas. ¿Por qué no se pueden trabajar de lunes a jueves? Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, mediodía, o de lunes a sábado, trabajando menos horas, pero teníamos una oposición terrible. Lo que pasó al régimen especial de teletrabajo, revisar el costo del desahucio por la renuncia voluntaria, racionalización en los costos de procedimiento del despido, tal como lo mencionó Mario. O sea, si es que desvincular es tan oneroso y existen ciertos trámites del Ministerio de Trabajo, la inspección, bueno, todo el procedimiento, entonces la gente duda en contratar. Inclusive también, si tú ves todos los temas de la maternidad, eso afecta también a la contratación de las mujeres. Entonces es imprescindible también revisar los costos de la renuncia, los costos de la desvinculación. Y acuerdos, mira, cuando se llega a acuerdos transparentes por la definición técnica del salario básico. Entonces, la definición del salario básico tiene que hacerse de una manera técnica, señores. Muchas veces el gobierno toma la decisión después de que existe un consejo salarial, no se ponen de acuerdo las partes y el gobierno lanza una cifra al aire en un porcentaje que no es determinado de una manera práctica o técnica, peor aún. Entonces, eso también tiene que cambiar. Lo habló Mario, la dinamización del empleo joven, muy importante, dar algún incentivo, así como para la contratación de mujeres. La jubilación patronal, también creación de un fondo con un porcentaje de la jubilación, pero más allá, existe todavía un cálculo de la jubilación patronal fuera de otros aportes que se hacen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y esto fue creado a raíz de que se construyó la riel de tren, pues, y los que construyeron las rieles de tren no tenían un sistema de seguridad social. Entonces se implementó esto y seguimos haciendo este cálculo, y esto impide de que muchas empresas mantengan a gente de cierta edad en la operación. Entonces tenemos que hacer cambios también en la seguridad social, porque es un impuesto finalmente al salario. Pero todo esto, Mario hizo ya buenas observaciones, los datos del empleo, subempleo, los especificó Pedro de mejor manera, pero las reformas las reformas laborales no es lo importante, porque podemos hacer reformas laborales y no saldremos del hueco si es que no se hacen reformas estructurales. Entonces, no solo se debe buscar la creación de empleo, sino que ese empleo se base en actividades económicas sostenibles, tal como lo dijimos. Y eso básicamente no sirve y no va a solucionar el problema del país mediante una reforma laboral. Porque además, miren, necesitamos hacer reformas estructurales. Es imprescindible el cambio de modelo en este país. La sostenibilidad fiscal es importante, pues el Estado no puede recaudar 15 mil millones de dólares y mantener un presupuesto general del Estado de 30 mil millones de dólares, usando el endeudamiento o tratar de pasar impuestos para cubrir esa brecha. Eso no es sostenible, eso nos va a pasar la factura. El sistema monetario, tienen que haber reformas en el sistema monetario, lo mencionó, me parece, alguien lo acaba de mencionar, y es que no podemos seguir pagando esas tasas de interés. La tasa efectiva hipotecaria en el Ecuador es de alrededor del 12%, mientras en los Estados Unidos puede llegar al 3,5 al 4%. Pues aquí el plazo del préstamo es máximo en crédito hipotecario a 15 años y en los Estados Unidos puede llegar a 30 años. Entonces, así tampoco se va a mover como se debe mover el sector de la construcción. Solamente por darles un ejemplo, fuera de los créditos productivos, para el agro, para la industria, para el comercio, nosotros necesitamos más plata, mejores plazos y mejores tasas de interés. Es así de simple. Un nuevo sistema de seguridad social. ¿Y esto por qué les digo? Porque no es solo, y es importante, hay que mejorar el sistema de salud, hay que dejar la dependencia a un lado del 40% del aporte para el fondo de pensiones. Pero más allá de eso, señores, aquí hay que invertir el fondo de pensiones de los trabajadores por dos motivos: para darle rendimiento y un buen rendimiento a los trabajadores y para darle una ventaja en cuanto al plazo
y a la tasa que puede obtener una empresa por medio de la bolsa de valores. Es decir, esa plata tiene que ir hacia la emisión, hacia la compra de emisiones de papel comercial, de obligaciones, de emisión de acciones. Entonces, eso es lo que ha movido economías como la chilena. Chile sale adelante por su reforma laboral, pero Chile principalmente sale adelante por los acuerdos comerciales y por la plata que se inyecta de las pensiones en el mercado bursátil, en el sector privado. Un régimen tributario, señores. Aquí no se trata de seguir recaudando 15 mil millones de dólares, pues. Y no se trata de cobrarle más a las empresas más grandes, porque las empresas más grandes son las que más pagan y son las que más impuestos, son las que más carga tributaria y fiscal tienen en la región, pues. Aquí se trata de cobrar más, ampliar la base, pues, simplificar. Entonces, cobrando menos impuestos y haciendo que más gente pague los impuestos, vamos a recaudar más, pues, y de eso se trata. Más impuestos pueden significar más recaudación, y eso lo tenemos que tener claro. Nosotros hemos hecho propuestas, simplificar y de una manera optativa hasta las empresas que facturan hasta 5 millones de dólares. Y ya lo hablamos, pues una reforma laboral para que se pueda generar empleo. Bueno, y esto se tiene que sostener bajo parámetros adecuados de seguridad jurídica, una agenda social adecuada, integrar mercados, un sistema educativo adecuado, trabajar también en innovación para generar competitividad. Pero lo más importante de esto es ya enfocarnos en los sectores que van a sacar adelante al país, pues el sector agrícola, agroindustrial. Aquí en el Ecuador se puede sembrar los 365 días y cosechar los 365 días del año. Enfocarnos en las industrias, en la industria agroalimentaria, enfocarnos en el sector de los servicios. Y muy importante, miren señores, aquí se puede vender hasta 10.000 millones de dólares más solo en los sectores estratégicos, pues. No puede ser que el sector eléctrico esté en manos de Select, pues, si intervienen nuevos jugadores, va a haber más generación. Y si hay más oferta, pues lo que va a suceder es que van a bajar los precios de los servicios. Entonces, más jugadores en el sector eléctrico, más jugadores en el sector petrolero para que aumenten los ingresos, y eso va a ir al fisco inclusive. Y todos nos vamos a beneficiar, no solo el país va a recibir más por el sector petrolero, el sector minero, tienen que haber más jugadores y jugadores formales. El espectro radioeléctrico, pues ¿cómo es posible que tengamos una operadora mexicana, una operadora española que además ya quiere vender su operación, y una empresa estatal? Y tenemos un servicio que a ratos en ciertas partes no sirve el celular. ¿Y qué pasa si hay más operadoras? Pues van a bajar los costos, pues, de comunicación para los ecuatorianos. Entonces, el mensaje es, también se debe liberar los sectores estratégicos, señores. Y esta propuesta se resume en una sola palabra, que es libertad. La libertad empresarial, la libertad para poder salir adelante por medio del sector productivo, por medio de la innovación, por medio del emprendimiento. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Patricio, por tu exposición. Más banca, más comercio, mejorar las finanzas públicas, más seguridad social, reforma laboral, más competencia, más empresas, más inversiones, que surgen precisamente en un entorno de libertad. Honestamente, sin esa libertad económica, sin esa posibilidad de hacer negocios, sin esa apertura y ese marco que le permite a los ciudadanos tomar las decisiones, la verdad es que el resto es como pedir mucho. Todo esto, más banca, más comercio, y en suma, creatividad, inversiones, atracción de capitales se dan en un entorno de libertad, en un entorno en el cual las normas tratan bien al empresariado, a los inversores, y las reglas del juego están claras y no se cambian cada sábado como otrora, ya que precisamente estamos viendo un poco esas consecuencias del cambio continuo de reglas, dando lugar a la total falta de seguridad para inversiones, para empresas y para la creación de empleo en suma. Bueno, ahora los voy a dejar a ustedes yo con Claudia Furiati. Claudia va a dirigir el momento de este espacio para preguntas.
tienen 20 preguntas y han sido formuladas, creo, la mayoría de ellas a lo largo del evento. Entonces, Claudia, estás al habla. Sí. Buenas noches con todos. Okay. ¿Se me escucha bien? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Decía yo, buenas noches con todos. Bueno, una vez más agradecida de poder llevarles estas propuestas a su consideración y conocimiento. Voy de inmediato a dar cabida a las preguntas, voy a interactuar, dar preguntas del chat del Zoom, pero también de nuestro live en Facebook. Y bueno, mencionando a quién van dirigidas, agradecidas por sus respuestas concretas y directas para dar oportunidad a todos los que quieren participar. La primera va dirigida al economista Pedro Romero. Dice así, no se identifica la persona, solo comenta que dado que estamos en deflación, es imposible subir salarios. En vista de las elecciones, ¿son prudentes las propuestas de los que dicen que es escenario para que aumente el nivel de precios y salarios para absorber el subempleo, lo que se conoce como ilusión monetaria, y que pone en peligro la dolarización? Gracias. Pedro, adelante. Gracias Claudia. Muy buena pregunta. Bueno, efectivamente hemos pasado por un periodo en que la inflación está básicamente cero en los últimos años, pero contrariamente a lo que se menciona ahí en la pregunta, estas propuestas políticas que están haciendo ahora en este escenario de elecciones para de alguna manera aumentar salarios o aumentar inclusive precios de una manera mágica, o sea, si tan solo fuera fácil hacerlo eso, los venezolanos no estuvieran saliendo por millones, arriesgando su vida, caminando por miles de kilómetros por las carreteras, ¿no? Y enfrentándose a cruzar fronteras que hoy en día están cerradas. Entonces, porque en Venezuela han emitido millones de bolívares de su moneda nacional en los últimos años y no ha resuelto ningún problema. En Argentina también lo hemos visto, o sea, hay millones de pesos circulando, pero no hay realmente no es una solución a que ganen más dinero, porque efectivamente la palabra que mencionan ahí de ilusión monetaria tiene que ver con el hecho de que no por el hecho de que haya millones de alguna moneda nacional circulando significa que el bienestar de la población aumenta, porque el bienestar de nosotros no aumenta porque haya más billetes circulando, ya sean que sean electrónicos o de papel. Nuestro bienestar aumenta cuando podemos consumir cosas reales más, cuando podemos comprar más papa, más carne, podemos comprarnos un vehículo, etcétera. O sea, el bien y los servicios nos dan bienestar, no los billetes, los podemos coleccionar allí. Entonces, efectivamente no son propuestas que no contribuirían a salir de la situación y que pondrían en peligro la dolarización. Muchísimas gracias. Hay una reflexión de Luis Macías Mendoza. Voy a permitirme plantearle a Mario que pueda complementarla, porque él está tratando de hacer como un resumen de la intervención tanto que tuvo Pedro como Mario sobre la materia, ¿no? Dice, según lo que en esta charla los primeros expositores pusieron, debería ser que no podemos ofrecer como nación empleos formales para todos porque todos no tenemos formación académica formal. Lastimosamente aquí en Ecuador quieren que hasta los que no tienen ningún tipo de formación ganen por ley un salario básico. Un salario que las empresas formadas con personas que no tienen formación académica formal no pueden sostener en el tiempo. Esa es su reflexión. Entonces, Mario, ¿qué pudieras tú aportarle a Luis Macías sobre este aspecto? Bien, gracias Claudia y gracias Luis por la pregunta. Primero, solo un comentario sobre lo que mencionaba Patricio. Efectivamente, nuestra Constitución hoy tiene esa carga ideológica ridícula de prohibir el contrato por horas de manera expresa. Sin embargo, y esta es mi opinión jurídica, dicen que hay 3 opiniones por cada 2 abogados, así que es una que es debatible y rebatible, pero voy a luchar desde la Asamblea y de hecho ya tengo armada la demanda para
realmente la solicitud de acción de interpretación de la Corte Constitucional, porque considero que hay una incompatibilidad dentro de la propia Constitución. El prohibir el contrato por horas atenta contra el derecho al trabajo, atenta contra el derecho a la libre empresa, atenta contra los derechos de desarrollo económico, del buen vivir, de acceso a la salud, y por lo tanto podríamos lograr que utilizando una herramienta jurídica que se llama la interpretación evolutiva y teniendo como base el principio de la progresividad del derecho, podríamos lograr que con una interpretación la Corte Constitucional pueda obviar esa prohibición del contrato por horas. Ya vimos cómo interpretó el artículo 67 de la Constitución para cumplir con sus designios ideológicos. ¿Por qué no utilizar la misma herramienta para beneficiar a la población con trabajo? Es un tema que debatiremos, pero básicamente lo que significa, para simplificarlo, es podríamos mandar el proyecto de ley de contrato por horas. De hecho, les cuento, yo ya lo envié, lo calificó el CAL, no sé si no se dieron cuenta, cuando lo leyeron, pues ya me lo aprobaron, y una vez que lo apruebe la Asamblea, pues tendremos que irnos a pelear a la Corte Constitucional para que entienda que la interpretación se puede utilizar de esa manera, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona el tema, y si no, pues tocará una enmienda. Respecto de la pregunta, no, al menos desde mi perspectiva no, y si, me disculpo si se entendió de esa manera. Yo creo que todo ecuatoriano puede tener un empleo formal. El tema es que hay que primero simplificar la formalidad, tanto de los trámites para hacerse emprendedor como para hacer un contrato. Es una locura lo difícil que hoy es tener a una persona empleada formalmente. Entonces lo que hay que hacer es que eso sea más sencillo, y no necesariamente significa que no tenga una protección de seguridad social, que no tenga estos derechos básicos que yo considero deben mantenerse. El tema es de hacerlo más fácil y compartir esa responsabilidad con un seguro social, ¿por qué no con un seguro privado que sea optativo por los ciudadanos? Y no que sea el empleador el que carga todos esos muertos. Porque es fácil decirle cargue el muerto cuando no eres tú el empleador, pero cuando te conviertes en emprendedor y entiendes que cada una de esas cargas significa una dificultad más para contratar, pues finalmente el resultado es lo que vivimos hoy, que nadie quiere contratar, y la mayoría de personas vive en la informalidad, porque el pequeño negocio, ya después de un mes de cansarse de tratar, no contrata formalmente, pero sí contrata en informalidad, y normalmente en esa informalidad paga mucho menos de los mínimos y no da seguridad social. Entonces hay que entender que el camino es hacer más fácil contratar, y por supuesto, junto a todo lo que hemos discutido y conversado ya con Patricio y con Pedro, enfocarse en créditos a mejor interés, en mayor productividad, de integrar al país a cadenas productivas internacionales, a firmar acuerdos comerciales que permitan mayor crecimiento de las empresas y creación de nuevas empresas. Muchísimas gracias. Desde Facebook preguntan al doctor Patricio Alarcón que indique si desde la Cámara de Comercio se está impulsando alguna petición para que se elimine el arancel a los envíos por courier, entendiendo que Correos del Ecuador es un ente muy disfuncional y que muchos pequeños comerciantes y ciudadanos en general vemos en el courier una forma de realizar la adquisición de bienes producidos en el exterior. Los candidatos presidenciales han hablado de los aranceles en materia prima en general, pero en este particular no los nombran. ¿Hay alguna propuesta? Mira, nosotros comprendemos todos los problemas que implican traer bajo ciertos parámetros de peso la mercadería. Es decir, si yo quiero traer algo que me compré en línea, existen ciertos parámetros para poder importarlo, pero nosotros vamos más allá de esto. Nuestra propuesta es integrarnos al mundo, y para eso tiene que haber una reforma arancelaria. Lo que hemos dicho específicamente en este gobierno, que inicialmente, porque sabemos que dependen de la recaudación de los aranceles para cubrir el déficit fiscal, dependen de eso, es cierto, de los aranceles de ICES que se pagan en la importación de vehículos. Existen aranceles mixtos donde pasamos inclusive el techo de los aranceles permitidos por la Organización Mundial del Comercio. Y nuestra propuesta va más allá, no solo de bajar los aranceles en cuanto a bienes de capital y materia prima que sirven para la producción, para la transformación. Nosotros creemos, y poco a poco se irá dando, si es que se firman acuerdos comerciales,
si es que nos adherimos a la Alianza del Pacífico, si es que firmamos un acuerdo comercial con Estados Unidos, tendremos que bajar los aranceles. Y esto tiene que ser parte de una política integral, porque tenemos que bajar aranceles no solo para ser más competitivos, sino que también para bajar el costo de los productos a los ciudadanos, y más allá de eso, para que se pueda mover el consumo, porque la gente no entiende que también bajando aranceles, si es que se venden más camisas con un arancel, me invento, del 20%, si se venden 4 veces más camisas, solamente darte un ejemplo, puede recuperar e inclusive recaudar más por vía del impuesto de valor agregado. Entonces es simple. Nosotros lo que promovemos es bajar los impuestos, ciertos impuestos definitivamente, simplificarlos, bajar la carga arancelaria, dejarle más dólares en el bolsillo a los ecuatorianos para que pueda aumentar el consumo. Y te doy un ejemplo simple además, fuera de eso, porque no estamos solo de acuerdo en los aranceles y trabas que hay para los couriers, sino en general. Aquí tienen que haber reformas transversales. Yo les dejo un ejemplo para que se cuestionen lo siguiente. ¿Qué pasa si bajamos el arancel de los vehículos? Es un producto aspiracional. La gente sacrifica mucho dinero y se endeuda para comprar vehículos de alta gama. Y la gente más humilde se endeuda para comprar el vehículo que sea, porque lo necesita, porque va a trabajar, porque va a pasear el fin de semana, por lo que sea. Si es que nosotros bajamos los aranceles de los vehículos específicamente, solamente por darles un pequeño ejemplo, la gente tiene más plata. ¿Y qué va a hacer con esa plata? Va a construir una mejor vivienda, va a comprarse seguramente, va a tener más dinero para comprar no solo un par, sino 2 pares de zapatos, por darle un ejemplo, para visitar más restaurantes, para ahorrar un poco más y que se mueva más el sistema financiero. Entonces es lógico, es sentido común, pero todo empieza de una reforma integral y estructural, porque también hay que bajar el gasto. Eso es. Muchas gracias. Gracias a usted. Para economista Romero, tiene que ver con el comercio, cosa que también pudiera complementar el doctor Alarcón, caso de a los pequeños comerciantes y comerciantes informales y freelancers, a veces también se los mete dentro de la tasa de subempleo. ¿Cree usted que en el país hace falta una política económica y un marco jurídico diferente que dignifique al pequeño comerciante o a los freelancers o a toda la generación de jóvenes que no ven un empleo en relación de dependencia una opción llamativa para ellos? Lo pregunta Miriam Zurita desde el Facebook. Y bueno, doctor, adelante. Claudia, gracias, Miriam. Sí, efectivamente hay que hacer cambios en la legislación, porque aquí, y yo lo mencioné mientras hablé, y también es uno de los puntos de la reforma en el foro, de que se permite agilitar, es algo que mencionó también Mario, ¿no? De que el RUC se demora tanto en sacar y debería ser algo de llamar por teléfono o entrar a una página web y en cuestión de horas tener tu RUC y enseguida ponerte a vender. Si es por redes sociales, hacerlo por redes sociales, sin ese miedo de que no, es que me van a coger porque de repente yo, como soy informal, no va a venir el SRI o las autoridades o lo que sea, sino que ya enseguida hacerlo y así pierdes ese miedo. Y por el otro lado, dignificar no solo ese trabajo, pero también los de la calle, ¿no? Hay gente que por la crisis y aún más se ha profundizado la pandemia, sale a vender cosas en la calle y a mí me apena muchísimo, me parece hasta inhumano, cuando salen los metropolitanos de Quito, Guayaquil, pegándoles, quitándoles las verduras que venden, las frutas que venden, que en esta pandemia las pocas cosas que vendes para salir del apuro económico que estás viviendo me parece algo que atenta contra los derechos humanos más básicos. Sin embargo, en nuestro país pasa, ¿no? Y entonces creo que allí es simplemente una cuestión de que esas personas paguen un RICE, unos $10 al mes, más o menos por ahí, y ya se los deje trabajar honestamente y dignamente. No sé si a lo mejor Patricio quiere agregar algo, pero me parece que esa es un tema muy importante también para Ecuador. No, creo que la pregunta era para Pedro, me parece, no era para mí. Sí, correcto, pero digamos como... Okay. Muy bien. Tenemos una pregunta dirigida a Mario, ¿verdad? De Alfredo Catucuago, donde se refiere a los adolescentes
en edades de entre 16 y 17 años que pudieran realizar trabajos por horas sin que se considere trabajo infantil como lo hacen en países como Japón. ¿Es esto factible dentro de esta reforma? Pregunta Alfredo Catucuago. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Absolutamente, Alfredo. A ver, primero, yo creo que el contrato por horas debe ser la norma de contratación para todo el mundo, ¿verdad? Es simplemente decidir cuándo se quiere y cuándo no trabajar. Yo te cuento, viví casi 3 años en Australia, hice mi maestría, viví allá. Trabajé por horas todo el tiempo, no me sentí explotado, abusado, de hecho ganaba bastante bien. El tema es ese, es lograr un nivel de productividad suficiente para que todos puedan acceder a un puesto de trabajo. Incluso yo, como un migrante sin mayores amigos, en cuestión de un mes ya estaba trabajando. Lograr ascensos rápidos y lograr mejoras económicas rápidas. Eso en cuanto a la amplitud del contrato por horas. Luego, que los chicos puedan trabajar. Mira, yo no entiendo en qué momento trabajar se volvió mala palabra, ¿no? Yo trabajo desde que tengo 15 años y soy feliz de haberlo hecho. Aprendí un montón, estaba feliz en las vacaciones de hacer algo de dinero entre que empezaba y terminaba el colegio. No es que me he hecho daño, ¿no? De hecho, creo que me he hecho bastante bien. Ahora un par de voces irresponsables hablan de un nuevo código de niñez y adolescencia, hacer que hasta los 25 años sea obligación de los padres mantenerlos. Es que menos de promover vagos, ¿no? Una cosa es uno como padre querer mantener a sus hijos y está en total libertad. Una cosa es que sea difícil conseguir empleo. Otra que por ley, en lugar de fomentar la responsabilidad y el trabajo, estemos fomentando tonterías de este tipo. Si me preguntas a mí, mientras haya la aceptación de los padres y los hijos voluntariamente, de los 15 años se debería poder trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, pensar en modelos para promover esta contratación y sobre todo que sirva para una etapa formativa es interesante. Fíjate, en Australia, y lo utilizo mucho porque lo viví, me parece que es uno de los sistemas más interesantes del mundo, por algo del país con la mayor calidad de vida. Ellos plantean desde los 15 años se puede trabajar, pero hasta que cumples 21, tu salario es menor, es proporcionalmente menor. Cada año va subiendo un poquito. Entonces, a los 15, no me acuerdo exactamente ahora, pero a los 15 ganabas del 25% del mínimo. A los 16 del 30%. Luego el 50%, ya a los 18 ganabas como el 60%, y así va subiendo. Entonces, a la empresa le interesaba contratar porque costaba menos un joven, y al joven le interesaba porque va aprendiendo y ganando experiencia que tanto hace falta hoy para que dejen de ponérsela como excusa. Gracias, Mario. Formula Yoseco una pregunta que menciona, es referencia a la presentación del doctor Romero, pero como implica también el tema de patronato y empleado, quisiéramos redirigirla al doctor Alarcón y con esto cerrar el debate. Según los datos mostrados en la presentación de Pedro Romero, existe problema de normas de contratación y salario mínimo. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Tal vez por evasión de impuestos tributarios o por alguna no afiliación al trabajador. No sé si es clara la pregunta, Patricia. Realmente no me queda clara la pregunta. Sí. No me queda clara la pregunta. Sí, está un poco compleja, pero en todo caso, en esto que formulabas de innovar o ir más allá de la reforma laboral para efectos de mejorar esa o facilitar esa contratación, ¿pudieras ampliar allí el planteamiento? Mira, es simple. En resumen, ¿por qué existe tanta informalidad? Y creo que todo lo ha respondido Pedro, lo ha respondido Mario. El nivel de informalidad que existe no solo por la crisis, porque la gente busca mejores oportunidades, por el nivel de desempleo, tiene que buscar cualquier tipo de emprendimiento, vender chicles, buscar botas. No. La informalidad también viene por la cantidad de trabas que existen para emprender. En este país nos demoramos alrededor de 48 días para abrir un negocio, en otros países nos podemos demorar un día para abrir un negocio, la tramitología que eso conlleva, sacar el RUC, afiliar al personal, que no solo el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, temas de impuestos.
Entonces, tú, si es que tienes un negocio informal, o la persona que tiene un negocio informal y no gana mucho, no se va a ocurrir nunca, pues, tratar de formalizar su negocio, y es consecuencia de la cantidad de problemas, de las trabas fiscales, de las trabas tributarias, de las trabas en las diferentes instituciones de control, de las trabas en los mismos municipios, porque tienes que pagar que las patentes municipales en Quito, tienes que sacar que el UAES, que los impuestos prediales. Entonces, si tú vas sumando todos los impuestos que pagamos, todos los trámites que tienes que hacer, tú, aparte de darle de comer al IES, al SRI, a las superintendencias, a los municipios, tienes que pagar a tu personal. Y si tú ves lo que te queda en porcentaje, es muy poco. Y por eso existe tanta informalidad en el Ecuador. Gracias. Gracias a usted. Adelante, Joselo, ya para el cierre, entonces... Pero en efecto, primero agradecerles a ustedes, Patricio, Mario, Pedro, al economista Robert Yela, a Claudia, por estar aquí y haber colaborado esta noche. Agradecerles a las personas y a los estudiantes, a los jóvenes que nos han escuchado durante este espacio. La verdad es que estamos ante un momento importante para el país. En pocos días estamos a puertas de un nuevo proceso electoral que de alguna manera marcará el destino del Ecuador por lo pronto para los próximos años, y es un momento delicado. Por eso, parte de la apuesta del foro, parte de la apuesta de la puesta en marcha de este instante, de este evento, de este seminario, ha sido precisamente el orientar y el reflexionar sobre las reformas que el país necesita para ir hacia adelante, para conducirnos por esa senda de progreso y de prosperidad necesaria para generar empleo. En suma, es cierto, yo creo que Patricio indicó muy bien, no solamente se trata de una reforma laboral que haga posible que las empresas puedan contratar y en suma facilitar la creación de empleo. Se trata de un conjunto de reformas que hay que hacer en el país y que lamentablemente son parte de la tarea pendiente del Ecuador. Mientras otras sociedades han prosperado, nosotros hemos dejado esa tarea, ese proyecto de lado. Sin embargo, lo que hemos pedido esta noche, de una u otra manera, ha sido o ha querido ser indicarles a ustedes que si el Ecuador quiere transitar hacia el desarrollo, lo que tiene que hacer es aquello que las naciones que ahora son prósperas hicieron en el pasado. Y mucho de ello tiene y pasa por el lado de tener mayor libertad para que el empresariado y para que el ciudadano tome sus propias decisiones, y esa libertad implica más libertad en el ámbito comercial, en el ámbito financiero, en el ámbito de pensiones o ahorro o seguridad social, como le llaman algunos, y en suma, permitirle al ciudadano tomar en sus manos la decisión de su futuro, y así mismo ustedes van a tener en las próximas semanas, de alguna manera, oportunidad de decir qué es lo que va a suceder con el Ecuador. Así que sean responsables y reflexionen bastante, porque no se trata solamente de me cae bien este o me cae mal aquello. Se trata del futuro del Ecuador, se trata de su futuro. Muchísimas gracias nuevamente y agradecemos a ustedes por haber estado en contacto con nosotros. Muchas gracias a todos. Chao, chao.